Hola amigos, un saludazo de Cusatón y bienvenidos a un nuevo e excelente video en el cual vamos a revelar increíbles cosas. Espero que tengan la Biblia a la mano porque, como saben, en estos videos que voy a hacer vamos a estudiar la Biblia y ya no vamos a satisfacer el gusto de los chismosos, sino que vamos en verdad a aprender de la palabra de Dios. Y recordemos cómo en el antiguo Israel a los niños judíos desde edad muy temprana se les enseñaba la historia de su pueblo. Y así deberíamos hacer nosotros inclusive con nuestros propios hijos. Aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla e inclusive a recibir la marca de la bestia. Miremos los países del mundo cómo van camino a un terrible colapso debido a que no conocen su historia. Y recordemos en Jueces capítulo 2 versículo 7, repito, Jueces capítulo 2 versículo 7, que dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Es decir, tenían la historia fresca, recordaban la historia, habían visto los sucesos que Dios había hecho por Israel y por eso se mantuvieron firmes. Sin embargo, vemos que de repente muere José, el siervo del Señor, a los 110 años, como lo dice el versículo 10 de Jueces capítulo 2, y también toda la generación que venía con Josué, y siguió o subió otra generación después de ellos, y a estos no les enseñaron nada sobre el Señor, no conocían a Dios. Y entonces, como no conocían a Dios, ni conocían su palabra, ni sus mandamientos, se alejaron de Dios y siguieron a otros dioses, a los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y provocaron a ira a Dios. Dejaron al Señor y empezaron a adorar a Baal, también a Astarot, la reina del cielo, y esa otra generación tampoco conoció a José ni a Jehová, y por tanto sucedió que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, justo como sucede hoy, ¿no? Las personas son engañadas, inclusive con una historia falsa. Es decir, los pueblos han olvidado tanto su historia que hoy en día en las escuelas, en los colegios, se enseña historia falsa en todos los países. Y entonces, ¿qué sucede? Pues como la gente no conoce su historia, son engañados y desafortunadamente empieza todo tipo de mentiras, como por ejemplo que hay una iglesia que lleva 2000 años de historia. Asimismo le pasó al pueblo de Israel en el desierto, y por tanto empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándolo a ira. Por tanto, es lo que sucede. La historia que debemos conocer es la historia de nuestra iglesia, inclusive desde su inicio. Desde Abraham, después cuando estuvo en Egipto, después cuando estuvo en el desierto, después cuando estuvo en Jerusalén, después la iglesia primitiva, después la iglesia en la Edad Media, después la iglesia cuando hubo la Reforma, y luego por supuesto la iglesia en Estados Unidos, y luego la iglesia actual, la iglesia moderna, como podríamos llamarla. Esta historia debe ser conocida porque empezamos a hacer cosas contrarias a lo que Dios ordena. No conocemos a Dios aunque tengamos una religiosidad, aunque parezcamos tratar de adorar a Dios, lo estamos adorando falsamente porque olvidamos la historia. Recordemos Mateo 25, capítulo 1, Mateo 25, capítulo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes o sabias tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo
Cabecearon todas y se durmieron, pero a la medianoche se escuchó un clamor, como que alguna se despertó o estaba con un ojo medio abierto y dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y recordemos lo que dice Isaías 62, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Por supuesto, el esposo es Jesús. Sin embargo, cuando el novio se demoró, todas se durmieron, pero se escuchó un grito a la medianoche: mirad, he aquí viene el esposo, el novio. Y luego vamos a Salmos 19, versículo 18. Salmos 19, versículo 18. Abren mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las vírgenes que se durmieron se olvidaron de la ley de Dios. Algunas, otras estaban cansadas, pero lo que nos da luz a nuestros ojos es la ley de Dios, sus mandamientos. Luego miramos en el mismo capítulo, el versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Los 10 mandamientos y todo estatuto de Dios es para siempre, es eterno. Luego miremos el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. El mundo cristiano ha dejado la ley de Dios, se ha olvidado de sus estatutos, los cambia. Dicen que fueron abolidos, otros dicen que Jesús los cumplió y que ya no hay que cumplirlos. Se buscan cualquier cantidad de excusas, cualquier tipo de historias fantasiosas, trabalenguas de todo tipo, para justificar no obedecer la ley de Dios. Miremos el versículo 55 del mismo capítulo. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, porque la noche nos recuerda a que las vírgenes estaban de noche esperando al esposo, y recordemos que Jesús viene como un ladrón en la noche, y algunas vírgenes se durmieron, es decir, dejaron de obedecer la ley de Dios. En Mateo 25 se nos dice que todas se durmieron en algún momento, pero en Mateo 25 se nos muestra que aunque todas se durmieron, unas tenían luz en sus lámparas, es decir, que no estaban totalmente dormidas. Las otras, que no tenían luz, apagaron todo, apagaron todas las luces y dijeron: pues es hora de dormir. Y las otras dejaron la lámpara prendida ahí, con la luz, como que no deja dormir bien, como que están cabeceando, pero están como con un ojo medio abierto y el otro cerrado. Esta luz es la ley de Dios, los 10 mandamientos. En el versículo 56 dice, del mismo salmo, por supuesto, el 119, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Luego en el mismo salmo, en el versículo 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Luego dice el Salmo 119, el mismo, en el versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Y tú, de quién eres compañero? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios? ¿O tus amigos son aquellos que violan los mandamientos de Dios? Es la hora de preguntarse todo ese tipo de cosas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son aquellas personas con las que te diviertes? ¿Son los que guardan los mandamientos de Dios o los que violan la ley de Dios? Versículo 93 del mismo Salmo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
Y volvemos a Mateo 25, cuando se da el suceso de las 10 vírgenes. Recordemos que 5 eran prudentes, en otras traducciones dice sabias, y 5 eran insensatas o necias, como en otras traducciones. En el versículo 112 del mismo Salmo, el 119, se nos dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Y estamos hablando que las vírgenes sabias están en los tiempos del fin. Nos muestra a un grupo de personas que está esperando la pronta llegada de nuestro Señor Jesús, quien había dicho que acortaría los días, y por tanto sabe que de un momento a otro vendrá nuestro Señor Jesús. Así que estas 10 vírgenes han puesto en su corazón los estatutos de continuo hasta el fin. Esa es la luz que hay en sus lámparas. En el versículo 126 del mismo Salmo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es decir, que las 5 vírgenes sabias están orando para que Jesús venga a corregir esta apostasía en la que ha entrado el mundo. Cuando sea invalidada la ley de Jehová, entonces sabremos que el tiempo del fin está muy, pero muy cerca. Porque, amigos, ya estamos viendo los pasos en los que el mundo quiere invalidar globalmente la ley de Jehová. Los reyes de la tierra se están uniendo para decretar una ley global en la cual se invaliden los estatutos y mandamientos de Dios. Y además vemos una falsa religiosidad. Es decir, vemos un mundo aparentemente cristiano, aparentando ser cristiano, pero al mismo tiempo invalidando la ley de Dios. Estas son las vírgenes insensatas, los que dicen que la ley fue abolida, que Jesús vino a cumplir la ley y que por eso ya no hay que cumplirla, que Jesús violó los mandamientos y que por tanto ahora nosotros también podemos violar los mandamientos. Todo tipo de mentiras, excusas, de lo más increíble. Cada día sale una nueva excusa. Por ahí anda un canal argentino diciendo este tipo de cosas. También vemos a la Iglesia Católica diciendo que Jesús cumplió la ley y que ya no hay que obedecer la ley judía, entre comillas, porque dicen también que los mandamientos eran para el pueblo judío y que ahora tenemos que obedecer los mandamientos de la Iglesia Católica, invalidando la ley de Jehová, porque en la Biblia no dice nada de eso. Es así como vemos en el mismo Salmo 119, versículos 127 y 128. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces esta nueva luz que tienen los simples, que alumbra, es la misma luz que tienen las vírgenes sabias y prudentes en sus lámparas. Y esta luz son los mandamientos y estatutos de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. En Juan 15, versículo 10, vemos que se nos dice: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y qué curioso, porque muchas personas dicen que ya no hay que obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento. Pero Jesús nos está diciendo que Él obedeció los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Y si nosotros obedecemos los mandamientos de Jesús, permaneceremos en el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser que el amor del Padre es distinto al amor de Jesús? Es el mismo amor, porque no pueden haber dos tipos de amor. El amor es el mismo. Solo al hombre se le ocurriría la absurda idea
de que el Padre tiene un amor y el Hijo tiene otro amor. Es porque el hombre es incapaz de profesar amor por sí mismo. Está desprovisto de esa capacidad. Solo lo puede hacer a través de la obediencia de los mandamientos. Y de esta forma entonces puede tener amor, permanecer en el amor. Porque si el hombre no tiene los estatutos y mandamientos de Dios, no hay amor en él. No permanece en el amor del Padre. Hay odio, el cual se va a manifestar de una y mil maneras, y si no se manifiesta, créeme que hay una gran hipocresía. Y esto sucede con los familiares, con los amigos, porque en los tiempos de abundancia todo el mundo está muy contento, pero hay personas que quieren estar a tu lado porque quieren disfrutar la vida, vivir la vida feliz, es lo que buscan. Y es por esto que hay una gran hipocresía alrededor de muchas relaciones que solo podemos ver en los tiempos de dificultad. Cuando hay tiempos de dificultad, entonces se manifiesta el verdadero espíritu de las personas. El espíritu que, por supuesto, si no está acogido a los mandamientos de Dios, no es de amor, es de odio. Y es lo que muy pronto veremos manifestado. Si nuestros compañeros no guardan los mandamientos de Dios, vamos a ver muy pronto que están con nosotros por pura conveniencia. Y leemos de nuevo en el versículo 131 del mismo Salmo: porque abrí mi boca y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. El versículo 136 del mismo Salmo: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Te aflige que las personas que te rodean no guarden la ley de Dios? Sean mentirosos, no guarden el sábado, no den el diezmo, no amen al prójimo. Claro que sí, eso es lo que debe suceder, y fue lo que le sucedió a Jesús cuando dijo en Lucas capítulo 13, versículo 14: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Y luego dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, a Jerusalén, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y si estaba oculto a los ojos de Jerusalén era porque no tenía luz, estaba dormida, estaba con los ojos cerrados, ojos espirituales. Aunque parecía ver, no veía, porque Jerusalén violaba los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios. Tenía una falsa religiosidad, una profesión de religión que era suya propia, pero que no tenía que ver nada con Dios. En el mismo Salmo, en el versículo 141 al 142, se nos dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es eterna, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Son los mandamientos de Dios tu delicia? Cuando vas a dar el diezmo, ¿estás feliz o estás como aburrido? ¿No estás muy contento? ¿Te cuesta trabajo? Cuando vas a guardar el sábado, ¿no te gusta? ¿Te cuesta trabajo? ¿No puedes salir de viaje? ¿No puedes viajar? ¿No puedes hacer esto o aquello? ¿Estás molesto? En el versículo 147, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Recordemos que el alba es ese tiempo antes del amanecer, justo antes, ese tiempo que está entre
la medianoche y cuando empieza a salir el sol, o antes de que salga el sol. Y recordemos que las vírgenes se anticiparon al alba, las vírgenes sabias, prudentes. A la medianoche se escuchó un clamor, se anticiparon. He aquí que viene el novio. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquí el día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol nace ¿cuándo? Antes del alba, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis, como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este nacimiento del sol de justicia no es el nacimiento diario del sol, sino refiriéndose al día en que Jesús viene, la venida de Dios, de Cristo, al mundo. En ese día se hollarán a todos los malos, y entonces es cuando veremos manifestado el sol de justicia, que es Jesús, nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué es la justicia? De nuevo volvemos al Salmo 119, versículo 172, que cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Y luego vamos a Marcos 1, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó. De madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Entonces vemos cómo todo está relacionado. Jesús se levantó de madrugada, antes de amanecer. De la misma manera las vírgenes, antes de amanecer, de madrugada, antes inclusive del alba, estaban orando, tenían sus lámparas encendidas, no estaban dormidas al 100%. En el Salmo 119, que estamos estudiando, en el versículo 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. ¿Están tus ojos meditando en la ley de Dios? ¿O estás de fiesta y después estás dormido? Como los borrachos tienen un sueño profundísimo. Sin embargo, hay un grupo de personas cuyos ojos se anticiparon a las vigilias de la noche, meditando en los estatutos de Dios. En Marcos capítulo 26, versículo 40, dice: luego volvió con sus discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Así es, algunas vírgenes insensatas se durmieron, se van a quedar dormidas, el sueño las sobrecogerá cuando caiga sobre el mundo una oscuridad tremenda, y cuando vean tanta oscuridad, pues sus ojos se cerrarán. Luego miremos el mensaje en el Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué curioso, ¿verdad? Porque los cristianos de hoy en día dicen que no tienen obras porque están bajo la gracia. Luego sigue diciendo en el versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que ahí tenemos el mandamiento: sé vigilante, no te duermas, porque tus obras no son perfectas. No quieres seguir todos los mandamientos y estatutos y decretos de la ley de Dios. No quieres obedecer que Dios dijo: el que coma carne con su sangre, no lo tendré por inocente. Y te das el gustico de comerte un bistec asado. No quieres obedecer, guardar el sábado,
porque toda tu familia se va de paseo en sábado y tú no puedes salir de viaje el sábado. No quieres dar el diezmo porque tienes muchos problemas. Sacas excusas de un lado y del otro y tienes ídolos, violando todos los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, ojo de nuevo con el mandamiento, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos de nuevo las dos palabras claves. Debes velar, estar vigilante, no te puedes dormir, no puedes dejar de obedecer los mandamientos y estatutos y decretos de Dios, porque de repente vendrá Jesús como un ladrón en la noche, y como no estuviste vigilante, entonces no podrás hacer como las vírgenes insensatas, salir a pedir prestado aceite para que tu lámpara tenga luz. No será posible. Si tú no te empiezas a enseñar desde ahora a obedecer todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios, cuando Jesús venga sobre ti como ladrón en la noche, vendrá sobre la hora que tú no sepas. Tú no sabrás a qué hora venga Jesús a juzgarte, será como un ladrón en la noche. Y esto no se refiere al fin del mundo. Esto se refiere a la marca de la bestia. Esto se refiere a que tú mueras antes de la marca de la bestia, porque en el cielo se abran los libros, se revise cuánta luz has recibido y cómo preferiste apagar la luz y dormirte. Entonces serás juzgado y Jesús, en ese juicio que viene sobre ti, dictará la sentencia y puedes morir antes de que suceda el evento de la marca de la bestia. Caerá sobre ti una terrible enfermedad, cáncer, tumor o cualquier otra de estas enfermedades que son una epidemia y de repente tus días estarán contados. ¿Por qué? Porque tuviste la luz en tu lámpara, la apagaste y te dormiste. No quisiste obedecer los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Luego, a la hora que no sabes, viene sobre ti el juicio. Y todos los días muere gente en el mundo. Para aquellos que mueren, es el fin del mundo, el fin de su mundo. Porque el fin del mundo no es siempre el fin de todas las cosas. Algunos lo veremos, otros no lo veremos. Otros, su fin del mundo será en cualquier momento. Morirán a los 20, 30, 40, 50 años. Morirán 60, 70, 80 años. De repente Jesús viene sobre ellos como un ladrón en la noche y mueren. Luego miremos lo que dice el Salmo 119, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El mundo cristiano, amigos, dice que tiene el Espíritu Santo. Todos los supuestos cristianos, todas las supuestas iglesias cristianas, dicen que lo tienen, que lo reciben. Ellos claman haberlo recibido. Bautizan algunos, otros a través de la supuesta imposición de manos entregan el Espíritu Santo y otros a través de la comida o inclusive en algunos casos la bebida entregan el Espíritu Santo. Pero es este Espíritu que reciben el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, pero
¿Cuál es la verdad? Recordemos que todos tus mandamientos son verdad. Volvamos a leer. Salmo 119, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. O sea que, ¿cuál es el espíritu de verdad? El espíritu que nos guía a obedecer los mandamientos de Dios. Por supuesto que Jesús estaba santificado con el Espíritu Santo, porque, como leímos ahorita, Jesús obedeció todos los mandamientos de Dios. Por tanto, Él tenía el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos. Y por tanto necesitamos el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es ese que obedeció los mandamientos de Dios. Por tanto, no hay dos verdades, hay una sola verdad. Y son los mismos mandamientos, tanto los de Jesús como los de Dios. Así que la iglesia cristiana podrá hacer milagros, podrá curar enfermos, podrá inclusive levitar, podrán llorar sangre, podrán inclusive hacer llover fuego del cielo a la tierra. Pero si no tienen el Espíritu de verdad, es porque no tienen el Espíritu Santo. Leamos en el mismo Salmo el versículo 155. Lejos están los impíos de la salvación, porque no buscan tus estatutos. Versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿cuál es el espíritu de verdad, amigos? Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el mundo no tiene ni idea cuál es el Espíritu de verdad. No saben. El mundo cristiano está despojado del Espíritu de verdad. No lo tienen. Las iglesias cristianas no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu de verdad. Podrán tirarse al suelo, podrán patalear, podrán subir la montaña más alta de rodillas, pero no lo tienen. Y leímos ya el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y leamos Juan capítulo 1. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Espíritu de verdad es la palabra. La palabra es la verdad. Salmos 119, versículo 160. Y la verdad es Jesús, porque Jesús es la palabra. El Espíritu de verdad, entonces, es Jesús. Y el Espíritu de verdad es el Consolador, es el Espíritu Santo, es la vida. Es la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Volvamos a las 5 vírgenes que tenían luz en sus lámparas, las que no se durmieron, o las que cabecearon, se durmieron, pero no del todo, porque dejaron la lámpara prendida. Las otras dijeron: apaga, apaga, vamos a echarnos un sueñito. Vamos a olvidarnos de esa palabra, de esos mandamientos, de esos estatutos, de esos decretos. Hay muchas otras cosas. Estamos muy cansadas, hay mucho problema. Ahorita vamos a reposar un ratico. Y después miramos.
Después buscamos aceite para poner luz en las lámparas. Pero cuando vino el novio, de repente no tenían aceite. Fueron a comprar, pero no pudieron, porque el Espíritu de verdad no se compra ni se vende. El Salmo 119, versículo 163, dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Versículo 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios. Y ya vimos que los juicios de Dios son sus mandamientos. ¿Alabas a Dios por sus mandamientos? ¿O estás como que, ¿por qué Dios pusiste ese mandamiento? ¿Por qué pusiste el diezmo? Es que mira esto, mira aquello. ¿Por qué pusiste el sábado? ¿Por qué pusiste que nadie puede comer carne con su sangre? Mira, ¿y ahora yo qué voy a comer entonces? No puedo comer carne, ni de pollo, ni de pescado, ni de cerdo, ni nada. Me voy a morir. ¿Qué voy a hacer? No estás alabando a Dios entonces. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Pero al parecer había una iglesia que sus obras no eran del todo perfectas. Seguían algunas cosas, otras no. Y sabemos ya que el mundo cristiano de plano no quiere poner los mandamientos de Dios por obra, porque dicen que los cambiaron, se inventan todo tipo de excusas, que Jesús cambió la ley, que vino para cumplirla, que estamos bajo la ley del amor. El hombre no sabe lo que es amor. El hombre está totalmente despojado de la noción de amor. El hombre está lleno de odio. Para tener amor, el hombre debe obedecer los mandamientos de Dios y entonces permanece en el amor, el cual proviene del Padre. Y ahora, siendo Jesús nuestro Espíritu Santo, proviene de nuestro Señor Jesús y también del Padre, porque recordemos que si estamos en Jesús, estamos en el Padre. Así que recordemos de nuevo el versículo 168 del mismo Salmo 119. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, todos mis caminos están delante de ti. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pero muchos no entienden quién es el sol de justicia. Van y ponen y lo representan como un sol y se arrodillan ante el sol. Pero ese no es el sol de justicia. Ese es un sol hecho con la figura del sol. Pero los que ahora entendemos, porque hemos abierto los ojos, porque obedecemos los mandamientos de Dios, entendemos que el sol de justicia es el que obedece los mandamientos de Dios, que es Jesús, y si amamos a Jesús es porque nosotros obedecemos los mandamientos de Jesús. Versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Yo espero que la ley de Dios toda sea tu delicia. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amigo o amiga, ¿te has olvidado de los mandamientos de Dios? ¿Te parecen un poco complicados? No están del todo acorde con tus gustos. No son tu delicia. Tu delicia para ti es comerte una paella con camarones. Pero Dios dijo que el camarón es impuro. Tu delicia para ti es comerte un delicioso bistec de cerdo con salsa agridulce.
Pero Dios dijo que el cerdo es impuro. ¿Cuál es tu delicia, amigo o amiga? ¿Tiene tu lámpara luz o decidiste apagar la lámpara para poder echarte un buen sueño? Y recuerda que el fin del mundo no es solamente cuando Jesús venga. El fin del mundo es o cuando tú mueras o cuando venga la marca de la bestia. Porque todos los días muere gente. Porque todos los días Jesús revisa los casos de las personas. Se le dio aceite, se le dio la lámpara, la tuvo prendida y después la apagó. ¿Para qué entonces debe seguir viviendo esta persona? Ha despreciado la luz, ha despreciado los mandamientos de Dios. El fin del mundo nos llega en forma de una enfermedad, un cáncer, un tumor, cualquier tipo de accidente repentino. Y para otros llegará como un evento, la marca de la bestia, el cual está muy cerca, porque vemos al mundo invalidando la ley de Dios. Cuando el mundo cristiano pretenda obligar a los reyes y a los gobernadores, a los presidentes, a imponer forzosamente una nueva ley que es distinta a la ley de Dios, que es una ley que no tiene nada que ver con una ley del gobierno. Es decir, paga tus impuestos, no robes, no mates, cualquier ley, no arrojes basura a la calle, no andes a más de 60 kilómetros por hora, no estafes. Pero cuando un gobierno pretenda que tenemos que reposar en el domingo o que tenemos que adorar a la Trinidad, sabemos que de estas iglesias caídas en apostasía son todas, todas están despojadas del espíritu de verdad, todas. Hay que salir de ellas, hay que correr. Si se te queda un zapato en la iglesia, déjalo ahí, no mires atrás, sal volado o volada. No escuches a nadie que te diga nada de nada. Sabemos que ellos están despojados del espíritu de verdad y están en oscuridad, y las plagas caerán entonces. Cáncer, tumor, cáncer de piel, sabemos que está relacionado con la plaga en la cual el sol calentará 7 veces más. Y también la plaga que dice que le saldrá algo en la piel, una úlcera ponzoñosa. Y vemos cómo muchas personas famosas están cayendo enfermas del cáncer de piel, tal vez víctimas del demonio o víctimas de sí mismas. Apagaron la luz. Así que, amigo o amiga, empieza tú a alabar a Dios 7 veces por su ley, por sus decretos y estatutos, y estate feliz y contento de cada cosa que Dios te ordena y cúmplela. Feliz. Hasta pronto.